Damos la bienvenida al filósofo Hassan Turk. Él es un académico con una maestría, nacido en la ciudad de Gaziantep, ciudad fronteriza con Siria en Turquía. Ha sido docente de varias universidades en el vecino país de Colombia, entre ellos la Universidad de Antioquia en Medellín, y es un destacado analista político internacional. Entendemos que el filósofo Turk nos atiende desde Panamá. Le damos la bienvenida y quisiéramos ante todo probar de que nuestra comunicación es adecuada para llevar adelante el siguiente diálogo. Bienvenido. Muchísimas gracias por su amable invitación y muy buenos días a todos. Bien, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Se inició el año con altísimas tensiones en el mundo tras una decisión sin precedentes cercanos que había tomado el presidente norteamericano Donald Trump de ordenar el asesinato de no solamente el más alto oficial militar de Irán, sino también una persona que tenía un importante peso específico en materia política en ese país. Le escuchamos. Sí, sin lugar a duda, el 2020 inició bastante mal el conflicto en Oriente Medio, tensionando más los conflictos del Oriente Medio y en diferentes partes del mundo. Más específicamente, cuando hablamos de esa tensión, el asesinato del Qasem Soleimani, sin lugar a duda es un hecho bastante importante, no solo para Irán, sino para la región. En términos reales, estoy mirando desde la perspectiva iraní, normalmente es suficiente para declarar la guerra, inclusive el mismo canciller ha dicho y diferentes personas han dicho, porque Qasem Soleimani era una persona, tenía un liderazgo bastante importante, inclusive después de el líder Ayatollah Khamenei, que era el segundo hombre más importante y ha llevado a cabo las operaciones diferentes, y el liderazgo de Irán en el mundo, especialmente en Oriente Medio, por su liderazgo, por su personaje, por sus alianzas, era una persona bastante importante para el régimen iraní, para su expansionismo. Inclusive muchos compararon con Osama bin Laden o con el Baghdadi, el líder del grupo terrorista como el ISIS, y no tiene ninguna comparación. Primero, Baghdadi o Osama bin Laden representaban a unos grupos terroristas y Qasem Soleimani representa a un Estado. Bien o mal, para algunos países de Occidente puede ser el Estado iraní patrocina el terrorismo, pero al final es un Estado reconocido ante la ONU, ante los organismos internacionales, y Qasem Soleimani era un general, un militar que representa a ese Estado. Es un hecho bastante importante y una tensión bastante grave para Medio Oriente. Irán es un país orgulloso por su pasado, por su historia, por el imperio persa, y hay que mirar eso bastante importante. Así, Irán no es cualquier Irak, Irán no es cualquier Siria, Irán no es cualquier Afganistán. Irán es un imperio donde ha dado diferentes emperadores que marcaron la historia de la humanidad, como Darío el Grande, como Ciro, que lucharon contra Occidente, contra Grecia, y ese pueblo aportó mucho en aspectos de filosofía, academia, matemáticas, ciencia. Entonces es un pueblo bastante orgulloso, y cualquier ataque por parte de Occidente, más específicamente de Estados Unidos, obviamente hiere mucho los sentimientos iraníes, unifica mucho al pueblo y crea un rechazo bastante profundo. Pero Irán es un país bastante pragmático, sabe muy bien que si fuera el país que hubiese atacado, por ejemplo, al asesinato de Qasem Soleimani, si fuera otro país, que Arabia Saudita o Egipto, cualquier otro país de Oriente Medio, sin lugar a duda, Irán declararía la guerra. Pero sabe muy bien que no es capaz con Estados Unidos y con sus aliados como Arabia Saudita e Israel en la región. Entonces respondió con otros ataques, con unos misiles a base militar de Estados Unidos en Irak, y creo que puede que haya unos ataques más, pero la tensión se va a calmar porque los dos países saben muy bien que son Estados Unidos conoce la habilidad de Irán, Irán conoce la habilidad y la capacidad de Estados Unidos, entonces van a calmar la situación. Simplemente era una respuesta, especialmente el ataque
de Irán a las bases militares es para calmar al pueblo. Mira, estamos vengando. Hassan, y quizás, muy buenos días, quizás hacia allá iba mi inquietud. ¿De qué dependería de que se desate un conflicto bélico? Ahorita hay tensión sin duda alguna, pero al parecer tanto Estados Unidos como Irán está llevando las cosas con cierta calma. No han habido pronunciamientos oficiales o formales de otras potencias como es Rusia, como es China. ¿De qué dependería de que esto llegue a convertirse efectivamente en una guerra, en un conflicto bélico? Bueno, especialmente hay unos puntos bastante importantes que se puede convertir en un conflicto regional, inclusive participando los actores internacionales como Rusia, como China, y se puede convertir como en algunos medios de comunicación hemos visto los titulares como la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, uno de los temores más grandes, ¿no? Sí, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es bastante importante porque allí cruza casi el 30% del petróleo, del consumo del petróleo del mundo. Es un lugar bastante estratégico, bastante importante, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, especialmente para los países desarrollados que dependen de la energía, del petróleo, y cruzan allá y el control está en manos de Irán. Irán, pero tiene la capacidad máxima de aguantar, controlar o bloquear el estrecho de Hormuz. Puede durar un mes y medio, pero frente a un conflicto con Estados Unidos, obviamente no aguantaría mucho. Entonces, el bloquear el estrecho de Hormuz sería un acto de guerra importante. Otra cosa, si Estados Unidos ataca, por ejemplo, aunque Trump dijo y luego tuvo que decir que no, los lugares históricos y culturales y religiosos de Irán. Y para el pueblo islámico, especialmente para los chiitas que profesan la secta islámica de chiita en Irán, casi el 90%, hay lugares sagrados como en cualquier religión y para ellos es un ataque mortal sería y allí sí responderían con dureza. Y otro acto del ataque de Estados Unidos, por ejemplo, a las centrales nucleares de Irán, allí también representaría un gran peligro. Y en otro lado, si Irán siga atacando especialmente a los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos en la región, y donde hay especialmente no solo un daño físico, sino daño, especialmente pérdida de vidas, allí también Estados Unidos reaccionaría y ya iríamos a un conflicto mucho más complicado. Pero por ahorita, como decía, los dos países son muy pragmáticos. Irán no es como cualquier país, como decía, Irán es una nación de 5.000 años de historia, ha sobrevivido 40 años de embargos económicos de Estados Unidos y diferentes conflictos a lo largo de la historia. Saben muy bien cómo actuar, son muy astutos, saben esperar, especialmente por su tiempo de 5.000 años que llevan como imperio, y obviamente, pero Irán no se va a quedar quieto. A través de los terceros especialmente, va a iniciar una guerra asimétrica porque tiene aliados como grupos declarados como grupos terroristas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea como Hezbollah, como Hamas y otros grupos. Ahí sí va a intentar haciendo daños a los objetivos militares, pero especialmente el estrecho de Hormuz, centrales nucleares, y algún base militar de Estados Unidos con pérdidas humanas y los centros culturales, históricos y religiosos de Irán, algún ataque a esos lugares iniciaría una guerra, un conflicto de una escala mucho mayor. Para entender mejor el momento actual, las proyecciones que pueda tener a futuro y aprovechando su conocimiento académico sobre el tema, descríbanos cuál es la influencia de Irán en la región, una relación que nosotros la vemos enredada, muy compleja, pues Irán articula con Rusia, pero también articula con Estados Unidos, interviene en Libia, en Siria, ataca a ISIS conjuntamente con su mayor enemigo actual, los Estados Unidos. ¿Cuál es, en definitiva, el papel de Irán en la geopolítica? Bueno, primero uno cuando dice, por ejemplo, hace un par de años, como usted mencionó, Estados Unidos se alió especialmente con Qasem Soleimani en la lucha contra los talibanes, contra Al-Qaeda en la frontera de Afganistán con Irán. Y luego, posterior, eso ocurrió con ISIS también, pero lastimosamente las relaciones internacionales no se basan de amistad, sino de intereses.
intereses particulares, intereses propios de los estados. Y a veces salían con enemigos y a veces salían con amigos. Irán es un punto, tiene uno de los lugares geográficamente, geopolíticamente, cuando analizamos, tiene el punto más estratégico. Yo soy de Turquía, inclusive puede decir que mucho más importante que Turquía, aunque Turquía es una frontera entre Europa y Oriente Medio, pero no hay que olvidar que Irán tiene fronteras con con Afganistán, con Pakistán, arriba con Rusia y al lado con Turquía y con los países árabes, con el estrecho de Hormuz. Entonces, su lugar geopolítico, sin lugar a duda, es uno de los lugares más importantes dentro del Oriente Medio. Pero su liderazgo principal, especialmente fuera de lo aspecto geopolítico, es el aspecto religioso. Sabemos muy bien que el Islam posee dos sectas, como en el cristianismo existe católico, ortodoxo y protestante. En el Islam están sunitas y chiitas. El 90% de los musulmanes, que según New Pew Research, una organización norteamericana, hay más de 1.600 millones de musulmanes en el mundo y 90% profesan la secta sunita. Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Siria y muchos otros países poseen esa secta, la sunita, y otro que es chiita. El 90% de los musulmanes del mundo son chiitas y el 95% de los chiitas del mundo están concentrados en Irán. Y entonces hay otros países o unas minorías importantes dentro del Oriente Medio que profesan la secta chiita. Irán tiene una influencia bastante importante y para ellos, como el Vaticano, para los chiitas del Oriente Medio, Irán como es el Vaticano para el mundo católico a nivel mundial. Entonces, tiene una influencia bastante importante por aspectos religiosos, por aspectos de ayuda especialmente a los grupos rebeldes de Hezbollah, de Hamas, especialmente el papel que tiene en Siria, bastante importante porque Bashar al-Assad, el actual dictador o presidente de Siria, profesa la religión chiita, aunque es una minoría, 14% de los sirios son chiitas. Irán apoya mucho a Siria. Es muy curioso, por ejemplo, Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein en el año 2003, quiso ocupar el espacio, pero el que ocupó el espacio y el vacío del poder después de Saddam Hussein, sin lugar a duda, el que más aprovechó fue Irán, gracias a su influencia, gracias a su estrategia y gracias especialmente a esa influencia religiosa, económica y política que tiene en Oriente Medio. Hassan, en medio de estas tensiones regionales, Vladimir Putin mantuvo una reunión sorpresiva con Bashar al-Assad en una visita a Damasco y había anunciado también una visita a Turquía. Si bien no se ha difundido el contenido de estas visitas, de estas reuniones, ¿cuál es el mensaje que Rusia quiere enviar en medio de esta crisis que se estaría dando entre Estados Unidos e Irán? Es un mensaje bastante claro y especialmente, como sabemos, por ejemplo, comparando con otros líderes occidentales, Vladimir Putin en su política hacia el Oriente Medio, hacia Siria, especialmente desde 2011-2010, desde que iniciaron las manifestaciones, la famosa primavera árabe, Vladimir Putin fue firme en su decisión de apoyar al régimen de Bashar al-Assad. Y aunque Occidente ha cambiado la decisión o opinión en diferentes ocasiones, pero Vladimir Putin ha sido firme en esa decisión y quiere enviar un mensaje. Mira, ese es mi patio trasero en términos geopolíticos cuando hablamos. Siria es mi patio trasero, Oriente Medio ya es mi lugar importante para mí. Y con esa presencia, con su visita física allí, demuestra que ese es mi territorio y yo no como meto en tus asuntos en otros países. Y usted tampoco se puede meter y esta es mi región y especialmente Rusia tiene una alianza bastante importante con Irán también en la construcción de los centrales nucleares, en la parte de petróleo también. Y la visita a Turquía es una visita, bueno, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin tienen una amistad casi en el año, se ven, se reúnen 5, 6, 7, 8 veces al año y esta vez porque había un gasoducto que sale de Rusia, pasa por Turquía y llega a los países europeos. Entonces fue para inaugurar ese gasoducto turco-ruso que pasa, como dije, por Turquía, llega hasta a los países europeos. Entonces fue por la inauguración de ese
ese gasoducto. Una pregunta de forma y una de fondo. La de forma, el apellido del general iraní es Soleimani o Soleimani, pues los medios de comunicación no se ponen de acuerdo en el mundo. Pero más allá de esto, él es descrito como un villano por Washington, es un héroe nacional en Irán. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve el mundo occidental? ¿Cómo lo ve el mundo musulmán? Y sobre todo, ¿cómo va a gravitar su memoria en el futuro? Bueno, su nombre, por ejemplo, en turco yo diría Süleymani y los árabes dicen Soleimani. Y Soleimani viene del profeta Salomón, que es como de la misma descendencia, más que descendencia, sí, el nombre significa Salomón. Sabemos muy bien que el terrorismo especialmente es un acto bastante ambivalente. Para unos, un terrorista para una nación es un terrorista, para otro es un héroe nacional. Y obviamente Estados Unidos ha dicho que Qasem Soleimani, sus manos estaban manchadas con la sangre de soldados norteamericanos y era una figura que obstaculizaba especialmente, hacía operaciones a la embajada norteamericana en Irak y así atacaba a los objetivos políticos, económicos, militares de Estados Unidos, no solo en Irak, sino en diferentes partes del Oriente Medio, y lo había declarado como un grupo, como alguien, un líder terrorista. Y eso pasaba la primera vez, porque era, como dije, Soleimani para Estados Unidos es un terrorista, pero para Irán especialmente, para los chiitas, es un héroe, es un comandante, es un Rambo, mejor dicho, y que lucha por los intereses de su país. Y en otro lado, como decía, era un general que ha entregado su vida casi más de 40 años a la causa iraní, como hemos visto a través de los medios de comunicación. Su funeral, sin lugar a dudas, si hubiese, por ejemplo, muerto hoy, mañana, por causa natural, el presidente iraní, Hassan Rouhani, créeme que, y estoy seguro, que no asistirían tantas personas a su funeral, porque es una figura política. En cambio, Qasem Soleimani era un héroe en términos políticos, militares, que defendía la causa iraní, que defendía el imperio persa, que defendía la nación a todo costo frente a los invasores. Estados Unidos, según ellos, quieren llevar la democracia, pero para el mundo musulmán siga las cruzadas, siga las invasiones de esa mentalidad cruzada y quieran solo los objetivos económicos, los entretienen solo los intereses económicos. Y Qasem Soleimani para los iraníes era un héroe que luchaba y que defendía los intereses y que cruzaba contra las cruzadas, y como el Salatun Eyyubi, el famoso emperador musulmán de Ayubíes que luchó contra las cruzadas. Entonces hay que mirar desde esa perspectiva. Lastimosamente, en muchas ocasiones los estadistas, los mismos gobiernos miran al Oriente Medio de una perspectiva diferente, de una historia reciente, pero especialmente Irán tiene un peso bastante importante. No soy un defensor de Irán, para nada, ni en términos religiosos, ni en términos, pero cuando miramos de la perspectiva especialmente política y económica, y Irán tiene un peso bastante importante. Irán, como dije, no es cualquier país, es un país que tiene 5.000 años de historia, ha aportado mucho a la humanidad, y ellos están conscientes, saben muy bien y que lucharían por su país. Y Soleimani era una figura que defendía la causa que Siria. Finalicemos, para el mundo musulmán. Finalicemos con su visión sobre lo que va a suceder a futuro. ¿Cuál va a ser el desenlace, según su criterio, de esta crisis en el Medio Oriente? Bueno, es muy importante ahorita mirar las actuaciones de cada parte. Ya vimos Estados Unidos, especialmente sabemos muy bien la forma de negociar de Trump. Primero acorrala, primero lo castiga y luego cuando lo debilite lo quiere poner a sentar a dialogar. Inclusive Trump envió una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo que ayer o hoy por la mañana, diciendo que estaban abiertos a un diálogo, a una negociación firme y clara, especialmente sobre los asuntos nucleares de Irán, y que no estaba dispuesto a seguir en esa escalada de conflicto.
Irán también ya es como un partido de fútbol. Usted me metió un gol, me asesinó a Qasem Soleimani y yo atacé a tus bases militares, estamos en par. Y ahorita hay que mirar cuál parte va a actuar. Si Irán sigue atacando a los objetivos militares y obviamente Estados Unidos va a responder eso y eso puede seguir a una escala mucho más grave. Pero ahorita están empatadas. Cada uno, por ejemplo, Irán, según las noticias iraníes, en ese bombardeo a bases militares se murieron más de 80, 90 soldados. Y eso pintan así para calmar a la sociedad. Mira, respondimos con 80 vidas de norteamericanos a la sangre de Qasem Soleimani. Trump dice que no hubo ningún muerto, solo unos daños físicos y ya. Y creo que si fue así también no hubo. Si hubiese habido 80, 90 muertos, como dice Irán, créame que Trump respondería también. Pero creo que ahorita están empatados, como decía, los tres estados son pragmáticos, saben la capacidad de cada uno de otro. Irán también tiene una capacidad militar bastante importante, con 82 millones de habitantes, es el país más poblado del Oriente Medio, después de Egipto, pero la capacidad militar más alta, y tiene sus enemigos, no solo Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, y entonces no le convendría un conflicto global, eso acabaría con Irán. Y en otro lado, no va a hacer un daño mayor a Estados Unidos, pero en el ámbito internacional haría perder mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos, especialmente desde que llegó Trump al poder, está enfocado en Irán y quería salir del Oriente Medio. Si entra a Irán en un conflicto a gran escala, va a entrar en un callejón sin salida y créeme que ahí dejaría todo el espacio político, económico, militar a nivel mundial. La superpotencia entregaría el poder a China y eso no le conviene, por eso no va a haber un conflicto de gran escala y eso deseo obviamente. Y mirando desde la perspectiva geopolítica y pragmatismo, no va a haber una escala muy grave. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Han escuchado a un experto en el Medio Oriente, Hassan Turk. Tiene una maestría en el tema, es filósofo de origen turco. Fue docente universitario en la Universidad de Antioquia y en otras universidades colombianas. Hoy es un destacado analista político. Nos ha atendido desde la ciudad de Panamá.